Hoy vamos a llevar a cabo la conferencia de la sustitución de importaciones a la apertura económica, la difícil consolidación industrial. Bien, esa conferencia la voy a hacer yo, coordinador de la cátedra. En el día de hoy vamos a tratar cuál ha sido la evolución del proceso de industrialización y cuáles son los cambios que se han producido a lo largo del proceso de apertura. Para eso nos vamos a referir primero a las formas estructurales construidas bajo la industrialización sustitutiva, una periodización de la misma. En tercer elemento es una evolución de la industria manufacturera a lo largo de las 2 décadas anteriores del proceso de industrialización sustitutiva. Luego analizaremos los efectos de la apertura económica, haciendo hincapié en los presupuestos teóricos de la apertura y cuáles han sido las reacciones de las empresas frente a los efectos de la apertura. Y finalmente, cuáles son las tendencias generales que presenta el sector manufacturero después de la apertura. Perdón, el encargado de las luces, ¿puede subir un poco las luces? Bien. Para estudiar la industrialización a través de la sustitución de importaciones, podemos dividir el proceso en 5 grandes periodos. Uno que va desde finales del siglo pasado hasta 1931. Durante este largo periodo, distintos gobiernos trataron de impulsar un proceso de desarrollo de actividades manufactureras. Desde los inicios de gobierno de Núñez, posteriormente el gobierno de Reyes, a través de una serie de subsidios y elevación puntual de aranceles para importar bienes que supuestamente iban a ser objeto de producción nacional, producción manufacturera en ese periodo. Sin embargo, debido a las dificultades técnicas, escaso conocimiento de la técnica y de las tecnologías más elementales de procesos manufactureros en ese momento existente en el país y sobre todo el mercado interior muy reducido, estos intentos fracasaron. Pero lo que en este periodo sí se consolidó fue una enorme discusión a nivel parlamentario y de la opinión pública sobre 2 elementos que estaban íntimamente relacionados: la intervención del Estado en la conducción de la economía y la protección a la industria naciente, que eran tesis que se venían desarrollando en Europa en ese momento, particularmente la industria naciente o la industria infante de Friedrich List en Alemania. Y había sido un avance considerable frente a las prácticas proteccionistas, librecambistas de la segunda mitad del siglo XIX. A partir de 1931 y hasta 1951 se inaugura una segunda fase en el proceso de industrialización colombiana. La crisis del año 29 y las reacciones de los distintos gobiernos, entre ellos el gobierno de Olaya Herrera en Colombia, con una devaluación, control de importaciones, sin proponérselo explícitamente hacer una política de desarrollo industrial, sí creó las bases para impulsar el crecimiento de la industria manufacturera en el país. Industria manufacturera que ya había hecho sus primeros pinos al inicio de la década de los 10 con el crecimiento de la demanda interna ligada a la expansión cafetera y a la articulación de Colombia al mercado internacional con el café, que empezó a hacer una articulación permanente y cada vez con un mayor volumen de exportaciones. Mientras en el siglo XIX en Colombia la articulación a los mercados internacionales fue espasmódica, en el sentido de que en un cierto periodo fue el oro, después el añil, el tabaco, pero nunca hubo una oportunidad de articularse de manera permanente y sistemática al comercio internacional. Consecuencia, durante el siglo XIX no se logró crear las condiciones de una demanda interna que pudiera ser fuente de una producción manufacturera en el país. Una demanda muy pequeña, especialmente de la élite social de las 2 o 3 grandes ciudades existentes en ese momento, no permitía sostener un proceso
de producción manufacturera. A partir de 1931 ya ese mercado interior se ha ampliado a través de la explotación cafetera y la creación de centros urbanos con una mayor capacidad de compra. Igualmente, Colombia se ha empezado a producir petróleo y el banano se estaba exportando, que se ha iniciado al inicio de la década de los 10, la producción bananera. Entonces, en ese periodo hay ese cambio y la política seguida por el gobierno de Olaya Herrera para mantener las reservas internacionales sirvió de estímulo a un cierto grado de desarrollo industrial. A partir de 1951 y hasta 1970, podemos considerar como el periodo de auge del proceso de sustitución de importaciones. Se toman medidas muy importantes en este periodo, fundamentalmente elevación de los aranceles. El arancel había sido el mismo en 1950, hasta 1951, del existente en 1931, y ya hay una acción deliberada del Estado para elevar aranceles, control de cambios y un impulso a través de una política monetaria basada en el crédito de fomento a las actividades industriales. Y se crean toda una serie de instituciones al amparo de las teorías que estaban en ese momento con mucha intensidad del modelo de sustitución de importaciones preconizado por la CEPAL. Este es el periodo de auge del proceso de sustitución de importaciones que va de 1951 a 1970. Posteriormente, entre 1970 y 1990, se abre una cuarta etapa en este proceso de sustitución de importaciones. Primero, el Estado decide hacer compatible el proceso de sustitución de importaciones con la promoción de exportaciones, una articulación diferente al mercado internacional, no dependiendo ya de algunos productos primarios, fundamentalmente el café, sino se prosigue una política de estímulos a través de subsidios a las exportaciones, manejo de la tasa de cambio y otra serie de promoción de actividades para la promoción de exportaciones que le permiten ir paulatinamente aumentando el número de bienes y diversificando el número de bienes exportados. Y en este periodo se mantienen los elementos propios de los altos niveles de protección que venían del periodo anterior. No hay una acción deliberada para profundizar el proceso de sustitución de importaciones, pero se mantienen los altos niveles de protección y fundamentalmente los altos niveles de protección y el control de cambios. Finalmente, a partir de 1990 se abre un quinto periodo, es ya la finalización completa del proceso de sustitución de importaciones, se abre la economía, se eliminan todas las barreras al comercio que se habían establecido para proteger esa industria naciente, o esa industria que se desarrollaba, y al mismo tiempo se abre la cuenta de capitales. Bien, ¿qué se construyó? ¿Cómo se hizo ese proceso de sustitución de importaciones en ese largo periodo? Hay tres elementos fundamentales que nos van a explicar ese proceso. Los voy a enumerar y luego miraré en detalle algunos de ellos. Altos niveles de protección a la producción nacional, fundamentalmente al sector manufacturero. Segundo, la conservación del ingreso real del sector cafetero. Y tercero, la financiación de la acumulación de capital a través del sistema crediticio, particularmente a través del crédito de fomento que tenía tasas de interés inferiores a las vigentes en el mercado. Esto fue posible por una alianza que se dio en el bloque de clases en el poder entre dos grandes fuerzas, los cafeteros, que eran los principales proveedores de divisas en ese largo periodo, hacia los años 50, casi el 90%, al inicio de la década de los 50, casi el 90% de las divisas que tenía el país provenían de las exportaciones cafeteras. Y los principales usuarios de esas divisas eran los industriales que importaban materias primas, maquinaria y tecnología para ese proceso de producción incipiente de la industria manufacturera. Entonces, ese pacto entre cafeteros que eran fracción hegemónica y al mismo tiempo tenían la centralidad, esto es, que generaban las divisas, permitió que durante un largo periodo
funcionara este proceso de sustitución de importaciones a través del manejo de los dos elementos centrales de la macroeconomía, los precios macroeconómicos que llaman los economistas. Y esos precios son la tasa de cambio y la tasa de interés. La tasa de cambio durante este largo periodo fue, el valor del dólar era, en términos de pesos, estaba sobrevaluado el peso. Esto es que los importadores podían importar fácilmente esas materias primas y los bienes de capital para venderlos en un mercado interior altamente protegido, para lo cual podían manejar los precios y obtener ganancias importantes para poder pagar, poder amortizar las inversiones realizadas. Y de otra parte, la tasa de interés en este largo periodo fue inferior a las tasas de mercado a través del subsidio a crédito de fomento. Con estos dos elementos se lograba, aparentemente podía llegarse a decir que la cuadratura del círculo, en el sentido de que los cafeteros estarían interesados en una mayor devaluación para obtener mayores ingresos. Sin embargo, los cafeteros, con una visión de largo plazo, aceptaban una política un poco diferente. Mientras a ellos les mantuvieran el ingreso real, esto es, que sus ingresos reales no fueran afectados por las fluctuaciones del precio internacional del café, ellos estaban dispuestos a ese manejo cambiario. ¿Por qué? Porque una mayor expansión cafetera, inducida por mayores precios internos del café, hubiera generado un mayor volumen de producción cafetera, que en ese periodo, hasta finales de la década de los 80, había un pacto internacional del café que le asignaba a cada país miembro del pacto una cuota que no podía sobrepasar. Entonces se logró ese equilibrio de los cafeteros, tenían unos ingresos permanentes, reales, ligeramente crecientes, y no estaban sujetos a las fluctuaciones de los mercados. Obviamente había disputas entre cafeteros y autoridades cuando el precio internacional del café subía y el precio interno subía menos. Estos dos elementos, esta alianza entre industriales y cafeteros, generó toda una arquitectura en el manejo macroeconómico del país, y se generaron una serie de instituciones como el Fondo Nacional del Café, las formas de intervención de los precios. Entre paréntesis, el Fondo Nacional del Café y el tipo de actividades de compra de cosechas, como la que hace la Federación de Cafeteros, es única en el mundo. Las cajas de compensación que existían en África y en Asia, que para otro tipo de productos y para el mismo café en algunos países africanos que existían, fueron desmantelados porque obtuvieron grandes pérdidas. Y en los programas de ajuste, convenios con países africanos y asiáticos con el Fondo Monetario exigió como requisito indispensable eliminar estas cajas de compensación que, por haberse manejado de una manera equivocada, generaban enormes pérdidas y enormes déficits fiscales. A diferencia del caso colombiano, donde este acuerdo ha tenido una larga trayectoria de más de 70 años, se inicia a finales de la década del 20, 1928, y hoy día pues ya tenemos un poco más de 70 años en estas labores, con resultados realmente favorables. Bien, ¿qué resultados nos dio esta política durante este largo periodo? Hay dos elementos, enseguida miraremos cuáles fueron las características de este proceso de industrialización, los problemas que generó, pero hay que reconocerle que este largo proceso de industrialización sustitutiva permitió dos elementos importantes: que Colombia presentara la tasa anual promedio de crecimiento más elevada de América Latina entre 1950 y 1990, con la menor volatilidad. Esto es, siempre tuvimos tasas de crecimiento positivas. A diferencia de algunos países como Brasil o Argentina, que en algunos momentos tenían tasas de crecimiento superiores a 10%, en Colombia las tasas siempre fluctuaron entre un 3 y un 6%. Una tasa de crecimiento medio, como alguna vez un economista muy famoso la llamó crecimiento mediocre. Crecimiento mediocre sí, un crecimiento medio, en el sentido de que indica mediocre, es medio. Nunca tasas de 10%, pero tampoco nunca hasta este año, que vamos a tener tasas negativas de crecimiento por primera vez después de 1931.
Entonces, durante este largo periodo de sustitución de importaciones, tuvimos una tasa de crecimiento modesta, pero siempre positiva, que permitió aumentar el ingreso per cápita de la población colombiana desde los años, más o menos desde los años 55 en adelante. Siempre hemos tenido, hasta el año pasado, crecimientos pequeños, pero positivos en el ingreso per cápita. Y el segundo característica de este largo proceso de industrialización y del modelo de desarrollo concomitante fue que en Colombia se ha tenido la menor tasa de inflación promedio anual en este largo periodo del año 50 hasta mediados de la década de los 90, con la menor fluctuación también, la menor volatilidad. Hay países hoy, después de los procesos de apertura, como Argentina o Brasil, que tenían hiperinflaciones y hoy día tienen inflaciones inferiores a la colombiana. Caso de Argentina, inflaciones menores al 2%. Sin embargo, en épocas anteriores, no hace mucho tiempo, 4 o 5 años, tenía altísimos niveles de inflación. Colombia ha tenido una característica central, una inflación muy acotada, un máximo en los últimos 30 o 40 años, un máximo anual en una época de 32%, y en promedio ha sido una tasa de inflación de 23%, independiente de los cortes que se hagan, 50, 70, 23%, 70, 90, 22%, 70, 95, más o menos 22% también. Entonces hemos tenido unas tasas leves de inflación absolutamente manejables. Bien, sin embargo, ¿cuáles fueron las características del sector manufacturero salidas de la industrialización sustitutiva? Podemos ver 6 características. Voy a leerlas rápidamente y luego voy a entrar en algún detalle, fundamentalmente en algunas de ellas. Primero, un proceso de oligopolización precoz. Segundo, la configuración temprana de conglomerados económicos. Tercero, una limitada vinculación con la técnica y la tecnología. Cuarto, una red industrial poco densa e insuficientemente diversificada. Quinto, un empresariado industrial surgido de una élite agrario-comercial. Y sexto, una lenta expansión de la relación salarial en el conjunto de la economía. Bien, desde muy temprano, desde la industria manufacturera colombiana, a través de un proceso agudo de integración vertical e integración horizontal, se llegó a un proceso donde en cada rama industrial unas pocas firmas, 1, 2 o 3 firmas, realizan la producción de la mayor parte de las actividades industriales. Es así, por ejemplo, como en 1889 se crea la fábrica de cervezas Bavaria. Rápidamente se inauguran otras empresas cerveceras en el país, pero a través de un proceso de integración vertical, la empresa Bavaria, para tomar un ejemplo, empieza a producir las botellas, las tapas, la malta que es necesaria para hacer la cerveza, y paulatinamente va sacando del mercado a los restos de competidores. Así, para 1931, con motivo de la crisis, hay 32 empresas que son absorbidas por la empresa de Bavaria y se conforma lo que se llamó en ese momento el Consorcio de Cervecerías Bavaria, que era Bavaria, que había absorbido 32 cervecerías que en distintas partes del país tenían instalaciones. De forma tal que en 1931 entonces quedan solamente 3 empresas cerveceras en el país. Cervecerías Bavaria, con sus 32 plantas, o 33, la de Bogotá. Cervecería Unión en Medellín, que era el resultado de la unión de 2 empresas cerveceras existentes en Medellín. Y finalmente, Cervecería Águila, que era también la fusión de 2 empresas existentes en Barranquilla. Igual sucedió con Coltejer y Fabricato. En el periodo, en los años 10, 20, existían múltiples empresas en Antioquia, pero a través de un proceso de integración vertical y horizontal, las empresas fueron desapareciendo y fueron absorbidas por estas 2 grandes empresas. Así que al iniciar los años 50, teníamos 2 o 3 grandes empresas en la producción de textiles de algodón, 3 empresas en la industria cervecera, y con el proceso de industrialización
por sustitución de importaciones, cada vez que se hacía una inversión en cualquier actividad, los dos o tres primeros inversionistas que llevaban a cabo esas tareas inmediatamente copaban el mercado interior y evitaban la introducción de nuevos productores al país. Así que si uno hace un repaso de todas las actividades económicas, uno encuentra que en las principales ramas industriales un número reducido de empresas tienen el dominio de mercado. En llantas había 3 productores, en papel 2, etc. En automóviles 3. Entonces hay un proceso temprano de oligopolización. Procesos que normalmente en los países en Europa y en Estados Unidos tardó largos años a través de la competencia se iba formando mercados oligopólicos. En Colombia, sin embargo, ese proceso tuvo una característica de una oligopolización precoz. Eso permitía que el sector manufacturero, entre otras cosas, pudiera manejar sus precios y tener precios sustancialmente superiores a los vigentes al mercado internacional, amparados en altos niveles de protección, como vimos. Niveles de protección que estaban amparados en un comercio exterior administrado. Para importar en Colombia en este largo periodo había requisitos para importar licencias previas, cuotas, cupos o incluso la prohibida importación. Normalmente no se dejaban importar bienes que compitieran con la producción nacional. Así textiles no se podía importar, cerveza no se podía importar, etcétera, porque el mercado interior estaba reservado a los productores nacionales. Es un proceso que se dio en muchos sitios, pero en el caso de Colombia tuvo algunas características particulares. ¿Por qué? Porque el tamaño del mercado creció muy lentamente en este largo periodo. Estaba un sector industrial volcado hacia el mercado interior, con muy poco posibilidades de articularse a los mercados internacionales, sobre este punto volveremos luego, pero al mismo tiempo confluían altos niveles de protección con un lento crecimiento del mercado interior. ¿Y por qué ese lento crecimiento del mercado interior? Porque en América Latina, a diferencia de lo que sucedió en Europa, en Estados Unidos o en el sudeste asiático, el proceso de industrialización se hizo conservando la estructura agraria de los años 40 y 50. Entonces, la introducción paulatina de capital al campo significó un proceso migración campo-ciudad, pero no un proceso similar al que aconteció en Europa, en Estados Unidos o en el sudeste asiático, donde ese proceso fue de la agricultura hacia la industria. Aquí el caso fue diferente, fue del campo a la ciudad. Esto es, buena parte de los migrantes del campo a la ciudad no fueron acogidos por el sector manufacturero para dejar una masa de proletarios, de obreros, que generaran una creciente demanda por bienes manufacturados. Desde los años 50 hasta el presente, más o menos con fluctuaciones, la mitad de la población económicamente activa ha entrado en el denominado sector informal. Tenemos un alto grado de informalización en la economía, de forma tal que ese sector informal no se rige por la relación salarial. Consecuencia, tiene productividades muy bajas, pero también ingresos muy bajos, de forma tal que no ha podido sustentar un activo proceso de demanda por bienes manufacturados. Entonces teníamos una industria muy particular, volcada al mercado interior, en consecuencia sin poder aprovechar plenamente economías de escala ni innovaciones tecnológicas y al mismo tiempo lograr competitividad en los mercados internacionales. Esa característica central dio lugar a la conformación temprana de conglomerados económicos. En términos técnicos, vamos a tratar de explicar posteriormente menos técnicamente la situación. En términos técnicos, la rentabilidad de las empresas manufactureras era muy superior a las necesidades que tenían esas mismas empresas para ampliar su capacidad productiva, de forma tal que siempre se generó un excedente muy importante que fue invertido en otro tipo de actividades, servicios, especulación en divisas o especulación sobre la tierra o fuga de capitales. ¿Por qué? Porque esas inversiones no se podían hacer al interior del país porque no había una demanda suficiente. Tomemos un ejemplo simple. Si las ganancias de
Bavaria, si hubieran seguido reinvirtiendo sistemáticamente en la producción de cerveza y ampliando la capacidad productiva de la industria cervecera, hubiera llegado un momento donde tendríamos una capacidad instalada muy superior a la capacidad de consumo de cerveza del país. Consecuencia, la industria cervecera tenía que empezar a hacer inversiones en otro tipo de actividades. Y es así como se van conformando los conglomerados económicos. Ya esas empresas industriales, muchas de ellas se habían creado antes de la década del 50, llegaron rápidamente a tener un dominio oligopólico sobre la producción industrial. Esto es que unas pocas empresas dominaban la producción de la rama industrial específica, llámese cerveza, gaseosa, cemento, empezaron a hacer inversiones en otro tipo de actividades, líneas aéreas, televisión, radio, etc. Entonces, eso es la conformación temprana de conglomerados económicos. Esa lenta crecimiento de la demanda interna da lugar a una limitada vinculación de las empresas con la técnica y la tecnología. Nosotros nos centramos en la producción de un sector industrial fundamentalmente productor de bienes de consumo no durable en la primera instancia. Esto es textiles, confecciones, algunos alimentos, bebidas, tabaco, donde primero el cambio tecnológico, los procesos de innovación no son muy grandes. Y segundo, como no había en muchos casos economías de escala suficientemente grandes, esto es el tamaño del mercado, no permitía el crecimiento sistemático de las plantas de producción, las inversiones que se hacían eran relativamente espaciadas. En consecuencia, el principal camino para introducir innovaciones tecnológicas, cambio técnico, es la inversión. Los cambios en maquinaria, introducción de nueva maquinaria, de nuevo equipo. Obviamente hay otras formas de introducir tecnología, personal más capacitado, recurrir a know-how de empresas extranjeras, utilizar patentes internacionales. Sin embargo, esas introducciones se llaman tecnologías desincorporadas, van siempre concomitantes con tecnologías incorporadas, es más maquinaria por trabajador, mejores equipos por trabajador. Sin embargo, como la demanda no crecía al mismo ritmo, era necesario que, en consecuencia, el proceso de innovación tecnológico que se da de forma continua y sistemática en países industrializados como Estados Unidos, países europeos, Japón o los del sudeste asiático, en caso colombiano tenía un carácter espasmódico. Cada vez que se hacía, cada 5, 6 o 10 años que se hacía una nueva ampliación, se introducía cambio tecnológico, innovaciones tecnológicas, de forma tal que no haya ese proceso continuo de innovaciones tecnológicas. Todo esto ha llevado a hacer, por ejemplo, cálculos de algo que los economistas llamamos la productividad total de los factores y vemos cómo los trabajos muestran que en Colombia la productividad total de los factores es muy reducida, crece más la inversión que la productividad. ¿Por qué? Por la imposibilidad de aprovechar plenamente las capacidades instaladas debido a las limitaciones de la demanda. Entonces, también creamos una red industrial poco densa e insuficientemente diversificada. Los estudios que se hicieron en la década de los 80, 70 mostraban que Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, tenía muy poca participación en la industria metalmecánica, la producción de bienes de capital o incluso la industria automotriz. Estábamos más centrados en los bienes de consumo no durable o ciertos bienes de consumo durable de muy poco grado de elaboración tecnológica. Mientras el crecimiento se estaba generando, la innovación técnica estaba generando en todos los países en otras ramas industriales. Entonces, Colombia, no con respecto a nivel mundial, Europa, Estados Unidos, sino con respecto a los países grandes de América Latina, empezó a tener una estructura industrial que nos diferenciábamos radicalmente de lo que era Brasil, Argentina, México. Una industria centrada no en los bienes intermedios y bienes de capital, o la industria metalmecánica, sino en bienes de consumo no durable y algunos materiales de construcción. Esto está íntimamente ligado a la forma como se formó el empresariado industrial. El empresariado industrial en Colombia surgió de una élite agrario-exportadora. Consecuencia, el modelo de industrialización colombiano siempre estuvo ligado a esa élite agrario-exportadora, de forma tal
y el Estado no tuvo un mayor peso como lo tuvo en algunos países de América Latina y fundamentalmente en el sudeste asiático. Este empresariado industrial por eso permitió esa alianza entre sector exportador agrario y sector industrial, a que hicimos referencia en la primera parte de la charla, dio lugar a un proceso de industrialización, unas políticas industrializantes que eran simultáneamente industrializantes y antiindustrializantes. Había un límite al proceso de sustitución de importaciones. Una vez terminado la primera fase, hacia los años 60, 62, de sustitución de importaciones más simples de bienes de consumo, cuando se trató de pasar a una fase más intensiva de sustitución de importaciones. Esto es la producción de bienes intermedios que hasta ese momento habían sido importados con tasas de interés, con tasas aranceles muy reducidos, prácticamente inexistentes, y una sobrevaluación de la moneda. Cuando se trató de pasar a esa segunda fase de industrialización a través de la sustitución de insumos, los primeros que se opusieron a ese proceso fueron las mismas ramas industriales. Los industriales se opusieron drásticamente a profundizar el proceso de sustitución de importaciones. Solamente la acción del Estado, muy pequeña más bien con respecto al resto de América Latina, y la asociación con ciertas empresas multinacionales productoras de insumos, permitió la introducción al país de la industria petroquímica, de la industria química y otras productoras de insumos intermedios. En general, el sector manufacturero estaba muy contento con producir bienes finales utilizando insumos baratos importados y no profundizar el proceso de sustitución de importaciones. Entonces, este empresariado tenía una característica muy particular, poco impregnado de los valores propiamente capitalistas, muy apegado a las rentas, a la cooptación en medio cerrado, a la autoridad jerárquica y a la concepción patrimonial de las empresas. Cuando uno analiza la estructura de los balances de las empresas en un periodo largo del año 70, 90, antes es más difícil de hacerlo por la ausencia de información, uno encuentra que lo normal en una empresa industrial en Europa o en Estados Unidos es que una buena parte de las ganancias generadas en la empresa vayan a sustentar el proceso de acumulación de capital. No se reparten como dividendos, sino las empresas los dejan para comprar más maquinaria, más equipo, más investigación y desarrollar nuevos productos, introducirse en nuevos mercados. En Colombia la característica fue diferente. Los fondos que se dejaban las empresas, lo que se llama la autofinanciación, representó en ese periodo largo del 70 al 90 solamente el 26% de las ganancias y el resto iba a distribución de utilidades. Entonces las inversiones se llevaban a cabo fundamentalmente a través de un proceso de endeudamiento creciente de las empresas, aprovechando las políticas existentes en ese momento de crédito subsidiado a las empresas. Entonces las empresas se endeudaban para hacer las labores normales que en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, hacen con los fondos propios. Otra característica que diferencia la estructura industrial colombiana es, primero, los altos niveles de endeudamiento, y segundo, que las empresas, a diferencia de lo que se hace en todas partes del mundo, cuando las empresas van a hacer una ampliación, unas nuevas inversiones, venden derechos de propiedad en el mercado, venden acciones en el mercado y con esos fondos hacen la ampliación de las empresas. En Colombia no, se endeudan. Entonces eso permite que los grupos de control con muy poco dinero logren controlar enorme cantidad de activos. Consecuencia, las empresas tienen muy pocos estímulos a hacer mayores niveles de acumulación de capital, porque la legislación vigente que permite que los altos niveles de endeudamiento, esos costos financieros, sean deducidos como costos y en consecuencia no se tribute sobre esas ganancias. Si uno compara estas 5 o 6 características de la industrialización sustitutiva que se formó en ese largo proceso con lo sucedido en el sudeste asiático, uno encuentra diferencias manifiestas. Primero, los altos niveles de protección dieron lugar a una industria, hay que reconocerlo, muy alejada de las normas de producción internacionales. Teníamos normas propias de producción, costos,
calidades, diseños, etc. Segundo, el proceso de sustitución de importaciones, esos altos niveles de protección no significaron, como sí lo significaron en el sudeste asiático, que las empresas se prepararan para aunar esfuerzos, lograr superar las ventajas de estar en un país en desarrollo, de tener un escaso dominio de la tecnología, para lograr articularse exitosamente al mercado mundial. En el caso del sudeste asiático, después de una primera fase, rama por rama, las autoridades gubernamentales, por ejemplo en el caso de Corea, exigían que las empresas debían lograr compromisos muy serios de exportación, articularse al mercado mundial para poder lograr mantener los niveles de protección que tenían en un momento determinado. En Colombia ese proceso no se dio y en consecuencia nuestra protección, digamos 40, 50 años de protección, no significaba una mayor capacidad de competir internacionalmente. No se dio ese proceso. En Corea ese proceso se da de un proceso que simultáneamente es altamente proteccionista, pero simultáneamente se da un proceso de apertura. Entonces, una industria, una vez logrado un cierto grado de madurez, se le exige una mayor articulación al mercado internacional. En Colombia ese proceso no se dio y la relación producción industrial, exportación de bienes manufacturados sobre la producción industrial siempre fluctuó en Colombia. Después de iniciar el proceso de promoción de exportaciones, siempre ha fluctuado entre 5 y 7%. Y después de la apertura no se ha modificado. Entonces Colombia tiene una leve relación con el comercio internacional de bienes manufacturados. En el fondo, estas características digamos, las diferencias con los países del sudeste asiático, lo que nos revelan es, primero, la debilidad del Estado Nacional colombiano frente a sus homólogos como Corea del Sur, Taiwán o Singapur. No fue capaz de conducir, porque hay una alianza muy fuerte entre los exportadores fundamentalmente cafeteros, y el sector industrial, donde no está interesado en un cambio radical de modelo. Entonces hay una debilidad enorme del Estado para imponer un modelo de desarrollo que permitiera menor grado de exclusión, un mayor grado de cohesión social. Vamos a ver algunos elementos de la dinámica de acumulación en el periodo 70-90, antes de la apertura. Bien, antes habíamos señalado que la dinámica de la acumulación de capital fue muy reducida en ese periodo, especialmente en la década de los 80. Las inversiones se hacían espasmódicas, no había cambio, no había proceso de innovación tecnológica de manera significativa, y eso está ampliamente relacionado con el debilitamiento en el crecimiento de la demanda. Después de una expansión rápida de la demanda en el periodo 50-70, fundamentalmente dado no por el crecimiento total de la demanda, sino que la producción industrial existente en Colombia, que se empezaba a desarrollar, iba a capturar las demandas que hasta ese momento tenían las importaciones. Entonces, al principio, en los años 50, 60, se podía crecer ciertas industrias, ciertas empresas podían crecer al 6, 7, 8% anual. ¿Por qué? Porque estaban capturando un mercado existente, que lo estaban compartiendo con las importaciones, pero a medida que se aumentaba la producción, se disminuían las importaciones. Tomemos un caso, por ejemplo. Si en el año 50, cuando se empezaban a funcionar plenamente las 3 fábricas de llantas, la importación de llantas era 1 millón de llantas en ese año, y la industria nacional estaba en capacidad de producir 400.000 llantas, entonces las primeras 400.000 llantas de la demanda se le dejaban al mercado, la producción nacional, y las 600.000 se importaban. Al año siguiente ya estas fábricas podían producir un 10% más, pasar a 450.000. Entonces el millón de llantas más un lento incremento, la diferencia se importaba. Pero allá al quinto, sexto año se había logrado producir 1 millón de llantas. Entonces el crecimiento del mercado ya era muy lento, 1 o 2% de llantas adicionales anuales, y era la que podía producir las empresas no podían producir más allá de ese lento crecimiento de la demanda por llantas. Así en todos los ramas industriales, de forma tal que el Estado
no se empezaron a generar esos mecanismos de demanda adicional. El gran crecimiento de las ciudades en Colombia se dio en el periodo 50-60, normalmente en los otros países de América Latina, la gran expansión de las ciudades se dio en el 60-70, Colombia se dio 10 años antes, de forma tal que ya no había esa demanda urbana creciente demandando productos manufacturados. Durante el periodo 70-90, la tasa de crecimiento anual por bienes manufacturados creció entre 1 y 2% anual, de forma tal, lo que se llama en las cuentas nacionales el consumo de los hogares para bienes manufacturados. Esto es excluyendo de esa demanda los bienes no manufacturados como son los servicios y los bienes agrarios sin ningún nivel de procesamiento. Entonces hubo un lento crecimiento de la demanda en ese periodo. Obviamente ese lento crecimiento de la demanda da lugar a una caída en el crecimiento general de la actividad productiva. Las exportaciones de manufactura, es cierto, se hizo un importante esfuerzo prácticamente de no exportar manufacturas antes de la década de los 70, o solamente unas pocas manufacturas, a través de los acuerdos subregionales, acuerdo de Cartagena y ALADI, logramos que hacia finales de la década de los 90, más o menos el 30% de las exportaciones de bienes colombianos fueran exportaciones de manufacturas. Sin embargo, esas exportaciones tenían una característica central. Estaban dirigidas fundamentalmente a nuestros vecinos y eran prácticamente complementarias al mercado exterior colombiano. Y dentro del volumen total de producción industrial, menos del 10% de la producción industrial era exportada. Consecuencia, hay que reconocerlo, un importante esfuerzo exportador a un costo muy grande, porque esto se hace con subsidios importantes que se llaman SER, pero al mismo tiempo ese esfuerzo se traduce en un modesto crecimiento de la participación dentro de la producción industrial de las exportaciones. Y cuando uno analiza en tiempos largos ese proceso, vemos que no hay una dinámica muy grande, esto es, las empresas exportan unos años sí, otros no. No se han creado unas dinámicas, con excepción de algunas empresas muy meritorias, que han encontrado dinámicas de comercialización, esto es, redes densas de comercialización de manera permanente en el exterior. De forma tal que la exportación de bienes manufacturados no significó un crecimiento importante para la producción industrial, no significó una salida al crecimiento lento de la demanda interior. El crecimiento lento de la demanda interior está asociada a múltiples factores que a lo largo de la cátedra lo vamos a ver, pero fundamentalmente voy a señalar dos de ellos. El lento crecimiento de la distribución del ingreso y segundo, todavía la enorme participación dentro de la estructura de consumo de bienes agropecuarios. Entonces, la producción de bienes agropecuarios sigue siendo, el consumo de bienes agropecuarios dentro de la canasta familiar sigue siendo muy importante. Consecuencia, entre más importante sea esa participación, menos espacio hay para el consumo de bienes manufacturados. Otro punto que nos diferencia radicalmente con el sudeste asiático, donde el Estado y las clases urbanas a través de distintos mecanismos lograron capturar la renta de la tierra de forma tal que los salarios pudieran dedicar, los asalariados, una mayor participación de su salario a la demanda de productos manufacturados. En Colombia ese fenómeno no se dio. Bien, eso nos coloca hacia los años finales de la década de los 80, el proceso de la apertura económica, qué significó y por qué se dio ese cambio. ¿Y cuáles fueron los presupuestos teóricos de la apertura y sus debilidades? Había 5 puntos que señalaban los teóricos de la apertura que iban a producirse. Cuando uno abre la economía, regula los mercados y hace la libre desarrollo de los mercados, uno tendría sobre 5 elementos tendría unas enormes ventajas. Las relaciones capital y trabajo, con la flexibilización del trabajo, la desregulación automáticamente llevaría a mayores niveles de empleo. Segundo,
La desregulación y la apertura nos llevaría a la eliminación de los mercados oligopólicos y entraríamos en un nivel de competencia. Esto es, precios más bajos, calidades mejores, etc. Tercero, un régimen monetario, el libre juego de las fuerzas de mercado daría que el Banco Central haría posible el control de la base monetaria y tendríamos bueno, no nos referimos a Colombia, sino en general al mundo, una economía más estable. Segundo, el Estado mínimo permitiría el crecimiento y el incremento en la productividad, sin que el Estado interviniera. Entonces la productividad crecería y crecería el producto. Y en el régimen internacional, la eliminación de todo tipo de regulaciones implicaría la eliminación de los desequilibrios externos, la especialización en lo que debe ser cada país y una mayor autonomía de las políticas nacionales y un ajuste sin grandes fluctuaciones. Desafortunadamente, después de más de 15 o 20 años de ensayado esta receta, que esto es el ideario neoliberal, los resultados han sido totalmente distintos, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Luego volveremos sobre estos mismos 5, cuáles han sido los resultados en Colombia y alguna referencia a América Latina. Bien, los presupuestos teóricos de la apertura, ya exclusivamente sobre el sector industrial, nos decían, al eliminar las restricciones y eliminar la competencia, vamos a tener esa crítica que se hacía al modelo de industrialización sustitutivo, donde estaba concentrado en los sectores de menos intensidad de capital, donde había ese desequilibrio sectorial. Eso se corregiría. Algunos sectores desaparecerían, pero se daría la oportunidad a un desarrollo más armónico de la producción. Y segundo, otro de los presupuestos teóricos de la apertura en el sector industrial decían, hay que hacer un proceso de introducción de innovaciones tecnológicas y cambio técnico. Los industriales, los empresarios están obligados a hacer ese proceso, porque si no lo hacen desaparecerían del mercado y como los industriales, los empresarios son racionales, las personas racionales se comportan como tal, en consecuencia, si no quieren salir del mercado y el deseo de ellos es no salir del mercado, por supuesto, entonces se comportan racionalmente y tendríamos un enorme proceso de innovación tecnológica, de cambio técnico, de importación de maquinaria y equipo y, en consecuencia, lo que durante 40 o 50 años no se hizo, se podía hacer en un corto tiempo de forma tal que podíamos eliminar esas restricciones, esos sesgos y llegar a esos 5 elementos que acabo de señalar. Una mejor asignación de recursos, mayor productividad, eliminando todos estos sesgos. Esos eran los presupuestos teóricos de la apertura. Vamos a ver cuáles eran sus debilidades. Bien, el modelo estaba a un nivel muy abstracto. Primero, el modelo no distinguía entre sectores transables y no transables. En el mundo de la economía hay unos sectores que son transables, esto es, que los productos que ellos elaboran pueden ser objeto de comercio internacional, se pueden exportar o se pueden importar dependiendo del tipo de precios y de la tasa de cambio. Y hay un sector que no es objeto de comercio internacional. En general, todos los servicios no son objeto de comercio internacional. Si uno tiene que ir a la peluquería, pues tiene que ir donde, o a un restaurante, pues tiene que ir donde están, y o sea, no puede uno importarlos o ir al exterior a que le presten el servicio. Pues sería muy extraño que alguien fuera al exterior a que le presten el servicio de peluquería. Bueno, pero en el sector manufacturero también hay bienes que no son transables. Hay una enorme producción de bienes no transables en el sector manufacturero. La transabilidad de los bienes, en el caso del sector manufacturero, no nos los da la característica física del bien, sino el entorno económico de ese bien. Voy a tomar un ejemplo ampliamente conocido de ustedes por la prensa internacional. Hace unas semanas se presentó en Bélgica una contaminación de una bebida gaseosa, de Coca-Cola, y tuvieron que recoger Coca-Colas en Alemania, en Francia, en Holanda, producidas en la planta de Bélgica.
¿Por qué? Bélgica es un país muy pequeño, con una red muy densa de comunicaciones con todos los países vecinos. En consecuencia, en un radio de 100, 200 kilómetros, uno llega a 4 países. De la planta de Bélgica a la frontera con Holanda no hay más de 30 o 40 kilómetros, con Francia lo mismo y con Alemania lo mismo. Entonces, en un radio de 200 kilómetros, que es fácilmente transportable por una excelente red de carreteras y de ferrocarriles, uno llega a media docena de países. Entonces, ese es un bien profundamente transable. Sin embargo, en el caso de Colombia, la Coca-Cola es un bien no transable. ¿Por qué? Porque el costo, la Coca-Cola es fundamentalmente agua embotellada. Entonces, el costo del transporte con respecto al precio del producto es enormemente costoso, de forma tal que llevarla a Estados Unidos, a Europa o a los países vecinos vale más el transporte que el contenido. Entonces, hace que el bien no sea un bien no transable. De ese tipo de bienes tenemos muchos. Voy a hacer una ligera lista. Por ejemplo, el cemento, los ladrillos, la gaseosa, la cerveza, son bienes, muchos de los bienes agrícolas procesados, por ejemplo la leche líquida, etcétera, los yogures, etcétera, son bienes en esencia no transables. O hay bienes que, aunque siendo transables, se necesita una red de distribución muy grandes que un importador no está en capacidad de hacerlo, que son redes de distribución costosísimas de crear, que exigen demasiado tiempo. Entonces, en la economía colombiana, trabajando uno muy detallado a nivel de producto, uno encuentra que aproximadamente el 50% de la producción industrial son bienes no transables y el 50% bienes transables. Entonces, el modelo empezaba a fallar primero porque no distingue entre transables y no transables, y en el caso colombiano los no transables representan el 50% de la producción industrial. Segundo, los industriales tenían opciones, siendo racionales, diferentes, múltiples opciones y no solamente una. Ellos podían hacer innovación tecnológica, cambio tecnológico, pero también podían utilizar otros mecanismos para mantener, aumentar su tasa de ganancia. En consecuencia, la única solución no era la que nos preveía el modelo, sino había múltiples soluciones. El resultado es que después del proceso de apertura, en lugar del enorme proceso de innovación tecnológica, de cambio técnico y de inversión en la industria manufacturera, vemos exactamente lo contrario, una disminución en los niveles de producción, una caída drástica en los volúmenes de inversión y una caída muy drástica en la importación de maquinaria y equipo para la industria manufacturera. Sobre eso volvemos en un momento. Bien, pero ¿qué pasaba con... ¿Por qué se aceptó el modelo de sustitución de importación? Perdón, ¿por qué se aceptó cambiar el modelo de sustitución de importaciones? A menudo algunos analistas insisten, y en esta universidad en especial es muy corriente, insistir en las presiones del Fondo Monetario y del Banco Mundial para hacer el cambio. Obviamente, el Fondo y el Banco Mundial siempre, especialmente el Fondo, desde su creación hasta ahora, siempre ha sostenido las tesis del libre cambio y siempre ha sido derrotado durante un largo periodo de sustitución de importaciones por los países que estaban defendiendo un modelo distinto. Además, Colombia no tenía negociaciones muy fuertes en ese periodo con el Fondo Monetario como para poder el fondo exigirle ese cambio. Ese cambio, a mi modo de ver y el de otros analistas ya latinoamericanos, en un libro reciente sobre la gran empresa de América Latina, se hace un análisis de Argentina, Brasil, México y Colombia, y se demuestra cómo la conformación de conglomerados económicos, los que antes señalamos que precozmente se habían creado en el ámbito colombiano, fueron decisivos para dar ese cambio. La primera vez que se habló de apertura seriamente en Colombia fue en el gobierno de Alfonso López entre 1974 y 1978. Cuando el gobierno surge, su primera idea fue en el año 74, de agosto del 74, prácticamente a diciembre del 75, el discurso gubernamental era la apertura económica y trató de hacerla, eliminó aranceles y bajó aranceles y las provisiones, lo hizo mal, lo hizo capítulo del arancel por capítulo, en consecuencia rápidamente hubo un proceso muy interesante que fue unanimidad de todos los gremios en contra del proceso de apertura.
Y el proceso de apertura significó la salida del ministro Botero, que era el ministro de Hacienda que impulsaba, Rodrigo Botero, esa política, y la entrada de Abdón Espinosa, y un cambio radical se volvió a la situación anterior. No profundización de la sustitución de importaciones, pero sí el mantenimiento de los altos niveles de protección. Entonces, en el año 90 surge el mismo fenómeno, se plantea de nuevo la apertura por la administración Barco, gradual, y la administración Gaviria, 6 meses más tarde, la hace drásticamente. Y vuelve a surgir la unanimidad, pero ya a favor del modelo. Gaviria todos los gremios lo apoyaron, tuvo unanimidad en el modelo de apertura, mientras en el periodo 15 años atrás había unanimidad en contra. Entonces la pregunta que surge, bueno, el Fondo Monetario estaba en ambos sitios en la misma posición, pero ¿qué cambió en el mundo y en el país en ese periodo de 15 años? Pues, a mi modo de ver, y en eso coinciden otros analistas en América Latina, a mi modo de ver es que la conformación de conglomerados económicos da lugar a un cambio radical. Ya el modelo de sustitución de importaciones que había permitido crecer y desarrollarse a estos conglomerados económicos ya no les servía el nuevo modelo. ¿Por qué? Porque el sector industrial empezaba a ser muy pequeño dentro del paquete que manejaban estos conglomerados económicos, y eran más los problemas que las ventajas que tenía. Mientras en el año 70, por ejemplo, un conglomerado industrial como Bavaria, todos eran producción industrial, cerveza, botellas, corchos para las botellas, impresión, etcétera. Todo era un conglomerado industrial, máquinas y empresas para hacer máquinas de embotellado de cerveza, para hacer los tanques de transporte, etcétera. En el año 90 ya Bavaria hacía parte del conglomerado Santo Domingo, y ya el panorama industrial de ese enorme conglomerado era relativamente pequeño frente al total que tenía: radio, televisión, seguros, comercio, aviación de distinto tipo, etcétera. Entonces, con la apertura se les iba a permitir a ellos, porque la apertura iba acompañada de menor reglamentación y eliminación del control de cambios. Les podían tener acceso a los mercados internacionales de capitales mucho más fácil que antes, y al mismo tiempo el Estado ya había decidido dejar el monopolio sobre una amplia gama de sectores, la producción fundamentalmente de servicios públicos, muchos de ellos de un enorme potencial y rentabilidad, como la privatización, la creación de canales privados de televisión, la telefonía celular y los nuevos desarrollos como la generación de energía por parte de particulares, las vías por concesión. Entonces, ese paquete era mucho más atractivo que el paquete que tenían antes. Entonces, en toda América Latina se da ese proceso. Grupos, conglomerados económicos muy importantes tenían muchas ventajas, los potenciales, posibilidades de crecimiento bajo el nuevo modelo eran enormemente grandes. Esta es la situación que cuando Salinas de Gortari llega al gobierno, en la revista Forbes, que publica las personas que tienen más de $1.000 millones, no había sino un mexicano. Cuando Salinas de Gortari sale, hay más de una docena de mexicanos en la lista. ¿Por qué? Porque los procesos de privatización le permitió a los conglomerados existentes en ese momento acceder al control de un mayor volumen de activos. Fenómeno similar está sucediendo en Colombia. Entonces, uno de los eventos claves para el proceso de apertura es que el nuevo modelo es más, brinda más oportunidades a un capital que está dispuesto a hacer alianzas transnacionales que a esos capitales que están íntimamente interiorizado y con un marco de referencia exclusivamente colombiano. Si miramos la siguiente matriz, podemos mirar un poco la situación de las empresas. En ese marco tenemos la matriz de la industria manufacturera. Nosotros podemos dividir el tipo de empresas existentes en Colombia en 4 grandes grupos: las empresas pertenecientes a conglomerados económicos, las empresas filiales de empresas transnacionales, las empresas grandes independientes de carácter nacional y las pequeñas y medianas empresas. Y a su turno, esas empresas producen 2 tipos de bienes:
bienes transables y bienes no transables. Entonces, a partir de esta matriz podemos analizar qué ha pasado con la industria manufacturera y las perspectivas de largo plazo. Bien, nosotros podemos ver cómo se determinan los precios en la industria después de la apertura. Antes de la apertura, las empresas grandes, independientes, fueran transables o no transables, determinaban sus precios monopólicamente. Esto es, el precio era determinado en función de los costos de producción más un margen de beneficio sobre esos costos. Obviamente, las pequeñas empresas y medianas tenían que ser competitivos entre sí. A partir de la apertura, entonces, tenemos dos grupos de empresas. Las empresas que producen bienes transables tienen el carácter competitivo. Esto es, sus precios los fijan en función de los precios internacionales y la tasa de cambio. Y las empresas que producen bienes no transables, las grandes, independientes, las filiales de empresas transnacionales y la perteneciente a conglomerados económicos, fijan sus precios de manera monopólica. Esto es, siguen fijándolos como los fijaban antes del proceso de apertura. En ese sentido no ha cambiado. ¿Por qué? Porque sus bienes no son objeto de comercio internacional. Entonces esto ha llevado a una particularidad. Las empresas competitivas no han podido manejar sus precios al mismo ritmo de la inflación. ¿Por qué? Porque los precios internacionales no crecen. La inflación en los países desarrollados y sobre todo los bienes exportados prácticamente no crecen de precio en periodos muy largos porque la inflación es tendiente a cero. Pero la tasa de cambio se ha revaluado. Entonces, a los sectores transables de la economía les ha impedido modificar los precios de la misma manera que sus costos internos se modifican. Si uno analiza la evolución de los precios de los bienes transables en Colombia, vemos lo siguiente. Mientras el índice de precios al consumidor ha crecido en los últimos 5 años 18% de promedio, los últimos 5 años, lo que nos dice el IPC sobre los bienes de consumo transables, como son el vestuario y textiles y vestuario, que como lo llama así el IPC, ha crecido a 9%. En consecuencia, hay un proceso de baja de precios en términos reales de la confección y de los textiles. Y eso obviamente se puede ver desde otro punto de vista en la evolución de los balances de las empresas que producen textiles y confecciones. Están perdiendo dinero. Entonces, por una combinación de tasa de interés, tasa de cambio y niveles de productividad obviamente existentes desde antes, pero con esa combinación de tasa de interés y tasa de cambio que se ha evolucionado a la década de los 90, se hace que una buena parte del sector productor de bienes transables del país sea inviable. Y eso se está viendo desde el inicio de la década de los 90. Hay sectores inviables en la economía, tanto en el sector agrario como en el sector industrial. Por ejemplo, la producción de arroz, de algodón, de ajonjolí, de oleaginosas en general, y muchos productos industriales como parte de la industria metalmecánica, la industria de electrodomésticos, los textiles y parte de las confecciones y algunas manufacturas de cuero no pueden resistir la competencia externa debido a esos triples factores: tasa de cambio, tasa de interés y la eliminación de los controles. Entonces, los efectos negativos no son tanto por la apertura, por la eliminación de los controles o las prohibiciones de importar. Los enormes problemas vienen de una estructura industrial muy atrasada, con muy bajo nivel de productividad, que fue cogida por un proceso de apertura donde el elemento central es una reevaluación de la tasa de cambio a lo largo de la década de los 90, que lo hace inviable y en consecuencia tiene que reducir su nivel de actividad económica. Cada vez se pierde más empleo en esas áreas. Bien, ¿cuál ha sido la reacción de las empresas para mantenerse en el mercado durante este periodo? El primero fue un cambio de valor agregado interno por valor agregado externo. Esto es, las empresas industriales
empezaron a aprovechar las ventajas de la apertura y empezar a reemplazar insumos nacionales por insumos importados. Tenemos un caso, la industria textil hoy día casi más del 90% del consumo de algodón que hacen las empresas textileras es algodón importado. Mientras en Colombia se llegaron a producir 250.000 toneladas, de las cuales una parte importante se exportaba antes de la década de los 90, hoy mal contadas se producen un poco menos de 40.000 toneladas de algodón. Entonces, esas 40.000 toneladas de algodón no alcanzan para absorber, no alcanzan para suplir al mercado interno, la demanda del mercado interno. Por lo demás, para que los industriales colombianos consuman esas 40.000 toneladas de algodón, es necesario darles un subsidio de 150.000 pesos por tonelada, o si no, no consumirían, si no hay el subsidio, no consumirían ninguna tonelada, preferirían importar. Entonces, masivamente se ha cambiado insumos nacionales por insumos importados más baratos y de mejor calidad. Entonces, el contenido nacional de la industria manufacturera se ha reducido. El segundo elemento es la redefinición de la canasta de bienes producidos. En todas las ramas industriales se ha visto que el número de bienes producidos se reduce, el número de referencias se reduce, el número de tipo, la canasta de bienes se reduce, tratando de lograr ciertas economías de escala, mayor grado de eficiencia, pero al mismo tiempo importando los bienes que antes producía y utilizando dos elementos que las empresas tenían muy fuerte: el conocimiento del mercado interno y las redes de distribución que tenían para comercializar sus productos. Entonces vemos cómo tanto empresas nacionales como las grandes empresas multinacionales han empezado masivamente a importar bienes que antes producían o si no los producían tampoco se importaban al país, entonces tienen las redes de distribución. Ustedes pueden ver en los supermercados una enorme cantidad de productos que vienen del exterior, pero si miran atentamente cuáles son las marcas que están detrás de esos productos, van a ver que son empresas establecidas en Colombia que utilizan sus redes de distribución, desde automóviles, cereales, bebidas de distinto tipo. Por ejemplo, una bebida que en Colombia no existía, Gatorade, pero sí existía Quaker, que tenía una enorme red de distribución. Nestlé no producía ciertos bienes, otros canceló su producción de cierto tipo de alimentos y tiene una red de distribución muy extensa, construida hace más de 80 años, vienen construyendo esa red de distribución y hoy lo utilizan plenamente con los nuevos productos. Otro elemento ha sido los procesos de desintegración y subcontratación. Esto es, las empresas industriales que se han integrado verticalmente en los años 20, 30, 40 y 50, en buena medida para impedir la competencia de otras empresas industriales que pudieran llegar al país, porque ya no era producir un bien, sino hay que producir toda la cadena de bienes, porque si tomemos el caso, para ser más claro, una empresa de gaseosas que se quisiera establecer en el país antes de la apertura necesitaba, la inversión para una planta de gaseosas no es muy grande y no es muy difícil establecerla, pero en el caso colombiano necesitaba la planta ir acompañada de una planta productora de botellas, porque Peldar no le vende sino botellas a uno de sus socios, que es Ardila, o a su turno la otra planta le produce la cerveza, las botellas exclusivamente a Bavaria y a Coca-Cola. Entonces un tercero tenía que montar una planta de botellas, y montar una planta de botellas ya no era negocio, porque el monto de inversión para producir botellas para una fábrica de gaseosas es demasiado elevado y no hay economías de escala. Entonces, esos procesos de integración que se habían dado vertical en los años, hasta los años 70, empezó a ser un lastre para las empresas y hoy día se están en proceso de desintegración y subcontratación. Entonces, las empresas han reducido su personal y han contratado con terceras empresas que le produzcan los bienes o los insumos o los servicios que antes ellas mismas elaboraban. Cambios organizacionales, menores niveles de jerarquías, como se ha ido proceso de desintegración, entonces las empresas se han especializado más en la comercialización que en la producción de bienes. Y lo más importante, esta última, es la fuga de capitales
hacia los sectores no transables. Eso es claro, si uno lo ve en los conglomerados económicos. Los conglomerados económicos tratan de dejar las empresas transables e irse hacia los sectores nuevos. Entonces vemos conglomerados económicos, grandes, dueños de grandes empresas, pero que no hacen ninguna, y esas empresas se quiebran. Por ejemplo, Quintex, Paz del Río, Coltejer Fabricato, Tejicóndor están en graves problemas, pero sus dueños no tienen problemas, y la idea es tratar de pasarlos a la banca pública, esos bienes, a través de distintos mecanismos. Caso de Paz del Río es claro, regalaron las acciones de Paz del Río a Boyacá, el gobernador de Boyacá, estúpidamente, la palabra, las acepta. Hoy día el sindicato antioqueño no tiene que ver absolutamente nada con Paz del Río, le devuelven las acciones que tenía ignoradas Cementos Paz del Río, se los devuelven a sus dueños, que son sindicato antioqueño, y no hay recursos suficientes para pagar las pensiones de los trabajadores de Paz del Río. Se va a crear una nueva empresa que se llama, no sé cómo la llamará, Paz del Río 2, que va a producir algún acero durante cierto tiempo, pero la vieja deuda pensional tiene que ser asumida por alguien, y ese alguien se va a llamar el Estado. Entonces la tendencia global es a salirse de los sectores no viables creadas por las condiciones anteriores y dejarlo eso a la banca pública. Y buena parte de los problemas de la banca pública que hemos visto estos días, obviamente hay niveles importantes de corrupción, hay convenciones de colectivas de trabajo bastante onerosas, pero el problema central de la banca pública no está ni en la corrupción, ni en los sindicatos que piden demasiado. El problema central de la banca pública es que está financiando y está asumiendo prácticamente esas empresas que no tienen futuro. Bien, para terminar quisiera hacer algunas sobre las perspectivas del sector industrial. Entonces, en la década de los 90, al principio, se nos ilusionó con que, y parecía ser cierto, que la apertura iba a crear una enorme dinámica, porque ese consumo de los hogares, que había crecido entre 1 o 2% durante el periodo de los décadas del 70 al 90, creció entre el 91 y el 95 a tasas del 10% en términos reales. Bueno, eso se debió a un boom de crédito y de gasto público hecho por la administración Gaviria y a un crecimiento vertiginoso del crédito. Obviamente eso llegó a su fin a partir del 94, entonces ese crecimiento del sector manufacturero, que nos veíamos en un crecimiento enorme del sector manufacturero globalmente, nos estaba ocultando que el sector transable estaba siendo cada vez un decrecimiento mayor. Pero el sector transable ligado a la construcción, como el cemento, el ladrillo, etcétera, crecía con ese volumen creciente de construcción. Cuando eso llega a su fin, ese ciclo, a finales de los años 95, principios del 96, empieza la debacle del sector industrial, y vemos así que la tasa de crecimiento del sector industrial se vuelve negativa en el año 96, 97, en el año 98 ya toma características alarmantes, y en este año, en el primer semestre, con respecto al semestre anterior, ha caído en 20%, como nunca. El sector industrial empieza a tener los efectos de la apertura se ven en todo su esplendor ya a mediados de la década de los 90. Una vez eliminada la fachada de los no transables que estaban sosteniendo el crecimiento, vemos en desnudo el sector industrial, que no puede ser frente a las nuevas circunstancias. Entonces, para terminar, quisiera hacer de nuevo retomar el cuadro de las enormes ventajas de los procesos de apertura y de libre mercado, y mirar los resultados obtenidos en América Latina y en Colombia. Bien, los resultados colombianos son, en cierta medida, mejores que los resultados obtenidos en el resto de América Latina. No es cierto, como quieren hacer ver algunos, que los problemas internos colombianos de guerra, de crisis política, son los responsables del lento crecimiento. El modelo ha producido los mismos, así como el modelo de sustitución de importaciones produjo más o menos los mismos resultados en todos los países, los modelos de apertura han producido los mismos resultados en todos los países. Entonces, la flexibilización del trabajo no ha tenido en América Latina
ni en Colombia las enormes ventajas. Las tasas de desempleo en Argentina, que nunca había tenido desempleo mayor del 2-3%, hoy día son del orden del 18-19%. Lo mismo en el resto de países. Obviamente no vale la pena hablar de la tasa de desempleo en Colombia, que es conocida. Las formas de competencia. La apertura, paradójicamente, en lugar de poner contra el suelo a los oligopolios y a los monopolios, eliminarles su capacidad de abuso de posición dominante, nos da es que los conglomerados económicos hoy día producen más del 25% del PIB, no industrial, sino del PIB total de la economía. Entonces, ha habido un proceso de reconcentración de la actividad económica y no de libre competencia. El régimen monetario, el control de la base monetaria no ha sido posible en ninguna parte, ni en el mundo desarrollado ni en desarrollo, porque los procesos de innovación financiera impiden que tal fenómeno se dé. En consecuencia, para bajar unos puntos la inflación ha sido necesario una enorme contracción del nivel de actividad económica, tasas de interés gigantescas en todos los países y un menor nivel de actividad económica con crecimiento de desempleo. Esto es lo que llaman la curva. El costo de sacrificio ha sido enormemente grande de estos bancos independientes de carácter conservador que se han formado a raíz de la apertura. La disminución del tamaño del Estado en todas partes ha producido una falta de inversión pública y un débil crecimiento de la productividad por la falta de educación e infraestructuras. Esto en Colombia todavía no es presente, pero en otros países que han efectuado esos procesos de privatización de las infraestructuras y reducción en la educación, se está viendo los efectos sobre la productividad. En consecuencia, si nosotros insistiéramos en ese camino, tendríamos los mismos resultados. Y el régimen internacional, en lugar de ser, hicimos una apertura, la idea era aumentar terriblemente las exportaciones. El resultado ha sido todo lo contrario, aumentando enormemente las importaciones. El proceso de apertura se inició con un superávit en la cuenta corriente de 5.5 puntos sobre el PIB. Y terminamos, el año pasado cerramos con un déficit en cuenta corriente de 6.2, 6.3 sobre el PIB. Este año parece que vamos a tener hasta superávit en cuenta corriente porque la recesión hizo que las importaciones desaparecieran. Pero en lugar de aumentar nuestras exportaciones, fueron nuestras importaciones. En lugar de tener esa calma en el sector cambiario, tenemos unas fluctuaciones profundamente grandes que no veíamos bajo el modelo anterior del Howling Peg, eran devaluaciones paulatinas y no esas fluctuaciones enormes, y nuestro proceso de inversión está empezando a ser un yo-yo que fluctúa en función de las tasas internacionales de interés y de la acción de los especuladores a nivel internacional. Recientemente Krugman en Fortune escribía un artículo muy simpático que él decía cómo hacer especulación. Decía, si yo tuviera unos amigos billonarios, multimillonarios, haría especulación de siguiente forma. Dice, no, pero ahí no puedo hacerla porque si yo empiezo a decir que Microsoft se va a quebrar, etcétera, inmediatamente las autoridades monetarias de Estados Unidos me llevarían a la cárcel por crear pánico económico. Pero si yo hago eso sobre un país, me vuelvo rico y no tengo ningún problema. Entonces vemos que cualquier nivel de actividad, cualquier pretexto es bueno para desencadenar procesos contra monedas tan débiles como el peso colombiano. Entonces, mientras en una semana pasamos del techo al piso de la banda sin ninguna dificultad. No eliminamos los desequilibrios externos, los creamos y más profundos que antes. Y la autonomía de la política económica tiende a perderse, no solamente por los elementos recientes, sino por las características antes enunciadas. La política la capacidad de los Estados-nación en este mundo globalizado, pero cuando se toman estas medidas empieza a perderse y entonces la autonomía tiende a desaparecer. Muchísimas gracias.